Un saludo a todos los que nos ven. Hoy vamos a conversar con un excelente invitado sobre varios fenómenos que nos están impactando enormemente a todos. Vivamos donde vivamos, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, seamos venezolanos o no. No solo son fenómenos que tenemos que hacer un esfuerzo por entender, sino que parece que hay un estigma para hablar de estos temas, tanto en los medios como en la academia. Y yo he dicho desde el principio que yo quiero que primero la verdad sea un espacio sobre todo para el aprendizaje, para construir conocimiento útil. Y por eso quiero que también sea un espacio para que se escuchen otras voces, sobre todo voces que tienen mucho más tiempo que yo estudiando varios de los temas a los que yo he venido haciendo referencia en mis últimos programas. Entonces, por eso hoy quiero presentarles y saludar a Federico Bocanera. Varios probablemente ya lo conocen. Federico Bocanera es un investigador libre e independiente dedicado a estudiar el fenómeno del poder y su interrelación con la política, con la cultura, con la comunicación, con la religión, y también se ha dedicado a ser un comunicador ciudadano, dedicado a la divulgación de conocimiento que, como él mismo dice, se dedique o tenga el propósito de abrir conciencias libres e independientes. Yo lo sigo desde hace un tiempo y de verdad que me parece que es una de las personas que tiene una visión más auténtica y aguda, no solo del problema venezolano, sino del problema venezolano entendido en el contexto mundial. Entonces, sin más que hacer referencia al respecto, te saludo, Federico. Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Saludos, muchas gracias por esta invitación y un saludo también a toda la audiencia. Muchas gracias, Federico, por dedicarnos tu tiempo. Ya para entrar en materia, para ir al grano, Federico, mira, yo siento que el mundo está cambiando muy rápidamente, ¿verdad? Viene cambiando bastante rápido desde la Revolución Francesa, desde las revoluciones liberales, cuando se analiza la historia de verdad en grandes tiempos. Sin embargo, en las últimas décadas parece que la velocidad de los cambios nos sobrepasa a todos. Voy a mencionar dos cosas puntuales que tal vez son muy puntuales, pero me parece importante mencionarlas porque ilustran bien la cosa. El tema, por ejemplo, del matrimonio gay y de la legalización de la marihuana a inicios del año 2000 eran dos temas que se trataban con muchísima discreción, que todavía eran tabú hasta cierto punto. Barack Obama se oponía abiertamente a ambas políticas y en menos de 10 años pasó de esa situación a ser dos temas ampliamente promovidos y promocionados por gran parte del establishment mediático y político en el mundo, no solo de izquierda, sino también de parte de la derecha. Y ejemplos como esos, ojo, estemos o no de acuerdo con ambas políticas, son cambios muy abruptos para los que entendemos cómo se mueve el mundo. 10 años para una visión histórica real son un parpadeo, o sea, es nada. Y ejemplos como esos de cambios radicales se ven en todos los órdenes de la vida, en cuanto al sistema económico y al tipo de trabajo a los que puede aspirar una persona hoy en día, en cuanto a, por ejemplo, cómo entendemos el rol de la mujer y el hombre dentro de la sociedad, cómo entendemos a las culturas y cómo deben convivir culturas que son diferentes entre sí. Y lo cierto es que esta es la primera vez en la historia que la generación de jóvenes, el mundo al que nos enfrentamos los jóvenes hoy día es muy diferente, sumamente diferente al mundo en el cual se criaron nuestros padres y muchísimo más diferente que el mundo en el cual se criaron nuestros abuelos. Eso es un fenómeno inédito en la historia. Y relacionado con todo esto, se está hablando mucho de una presunta decadencia de Occidente. Se dice que la civilización occidental se está perdiendo, si es que ya no se perdió. Y para entrar en materia de esa discusión, yo quiero preguntarte a ti, ¿qué podemos entender por Occidente? ¿Qué se entiende por civilización occidental? Bien, ¿qué podríamos entender por Occidente o civilización occidental? Es todo lo que se ha estado construyendo históricamente en esta parte del mundo desde la antigüedad, comenzando por Grecia. De hecho, uno de los pilares de nuestra civilización es la filosofía griega. El otro pilar es Roma y sus instituciones, comenzando por el derecho romano. Y hablando de pilares, habría un tercer pilar muy importante que son las religiones judía y cristiana. Todo eso termina por levantar las sociedades, las naciones que nosotros conocemos, con sus valores, costumbres, tradiciones y sus culturas, incluyendo las diversidades consagradas en cada nación, incluyendo incluyendo conceptos muy importantes como soberanía e individualismo.
En otras palabras, el concepto de la libertad. Soberanía e individualismo tienen que ver con el concepto de la libertad política e individual. Y a todo esto se deben agregar las construcciones políticas, los estados y los modelos que se han impuesto para esos estados. República, democracia, Estado de Derecho, que también deberían caracterizar a nuestra civilización. Aunque, y ahí entramos en un terreno un poquito complejo, aunque considero que algunos conceptos como república y democracia se deben seguir discutiendo. ¿Por qué? Porque se han estancado y por lo tanto, en vez de evolucionar, podrían degenerar. Especialmente la democracia se ha venido desprestigiando, lo cual es muy peligroso porque el concepto de democracia está íntimamente ligado con libertad. Y si algo debería caracterizar a nuestra civilización occidental es justamente el concepto libertad, ¿no? Aunque no es lo único, ¿no? Porque yo siempre hablo, lo comento en mis videos, que la civilización es un cosmos, es una construcción compleja, es una construcción moral, espiritual, religiosa, humanista, intelectual, legal. O sea, el derecho es una construcción legal. Y todo eso está interconectado. Y ese todo es mayor a la suma de todas sus partes. Okay. Eso es lo que deberíamos más o menos entender como civilización. Me llama la atención que mencionas que más allá del componente, por llamarlo individualista, o más allá del componente de la forma concreta que asume el Estado, hay un componente moral, un componente espiritual, un componente cultural y un componente, me parece, colectivo de un tipo específico de familia, un tipo específico de nación, un tipo específico de forma de entender nosotros, que es en efecto lo que creo yo nos diferencia de la cultura asiática, de la cultura musulmana, de las culturas o las distintas culturas africanas, porque me parece que hay quienes hoy día identifican a Occidente con la libertad de empresa o con la economía de mercado exclusivamente, o lo ponen como el pilar principal. Y yo digo, ese es un error. Yo también considero que es un error. Ya te voy a preguntar rápidamente cómo lo ves tú, porque si es el pilar principal de Occidente, la economía de mercado, podríamos decir hasta cierto punto que China es un pilar hoy día de la civilización occidental, que tiene uno de los mercados más grandes del mundo. Entonces tú, y basado en todo eso también, yo creo que tú ves que todos los movimientos como Black Lives Matter, el movimiento feminista, el indigenismo, etcétera, si algo tienen en común, más allá de su visión económica, es cierto desprecio a la cultura europea, a la historia de lo que podríamos llamar civilización occidental, porque todo lo que tenga que ver con la creación de la cultura europea antepasada se ve como una historia de opresión, una historia de machismo, una historia de esclavitud, de racismo, etcétera. Y ojo, también aquí yo estoy hablando de América, que lo entiendo, yo América la entiendo, o las naciones americanas, como una creación de la Europa cristiana, hasta cierto punto, por supuesto con sus elementos nuevos, con sus elementos matizados. Y yo no sé cómo, ¿por qué crees que existe esta suerte de aversión? Uno, ¿crees que en efecto hay una decadencia de la civilización occidental? Y dos, ¿por qué crees que está o podría estar relacionada con todos estos nuevos fenómenos en auge? ¿O por qué la gente los relaciona con estos fenómenos que están en auge? Bueno, ok. Sí, está en auge esa idea de que Occidente está en decadencia. Lo primero que hay que decir sobre las civilizaciones es que estas no colapsan de un solo golpe. Las civilizaciones no desaparecen de un día para otro. Las civilizaciones no son como la Atlántida, que desapareció bajo el mar de un solo golpe, ¿no? Las civilizaciones, primero, si han de decaer, comienzan a decaer con lentitud. Eso es un proceso que se puede llevar siglos. O sea, claro. El Imperio Romano tardó como 2 siglos en decaer, ¿no? O sea, no fue de un día para otro. Lo mismo pasó con Egipto.
y así sucesivamente. Las civilizaciones no desaparecen de golpe, comienzan a degenerar y comienzan a decaer y en determinado momento sí desaparecen, pero es un proceso gradual. Occidente está lo que estamos atravesando es por una crisis. Yo creo que esta crisis se ha presentado otras veces en Occidente, porque al fin y al cabo, ¿qué fueron las dos guerras mundiales? Eso no fue una crisis, claro que fue una crisis. Las guerras europeas, las guerras, sobre todo las guerras que surgieron después de que apareció la Reforma, el protestantismo, hubo guerras en Europa por todas partes, interminables. Hay una guerra por ahí que la llaman la guerra de los 100 años. Esa fue una crisis de Occidente. La Primera Guerra Mundial, ¿qué fue? Una crisis de Occidente, y la Segunda Guerra Mundial fue una crisis también de Occidente. Entonces, claro, aunque, Federico, disculpa, hay quien podría argumentar que pese a que fueron esas crisis, en el poder, en los distintos organismos que gobiernan la sociedad y que le dicen a las personas cómo se debe pensar y cuáles son las ideas predominantes, hay quien podría argumentar que en ese entonces, pese a todos esos problemas, no estaban instaurados, como se ve ahorita, tantas narrativas que simultáneamente denigren de lo que somos como cultura y denigren de nuestra historia y atenten tan violentamente con la familia, atenten tan violentamente con la idea de la moral cristiana. Estoy totalmente de acuerdo con esa idea. De hecho, estoy totalmente de acuerdo con los que apuntan a esa grave amenaza, sin lugar a dudas. Claro. ¿Por qué? Porque, no sé si lo dije antes o lo comenté antes, la característica que tiene este orden mundial que se pretende imponer es que cuenta con un poder sin precedente, que es el poder de la comunicación y la coordinación instantánea a través de la tecnología y la ciencia, que permiten un dominio sobre la sociedad, no solo sobre la sociedad, incluso sobre los individuos. Tienen un dominio sin precedentes. Sobre eso yo estoy totalmente de acuerdo, y de hecho esa es una gran amenaza. Entiendo. Y así que los que dicen que por allí es donde comienza la decadencia, estoy de acuerdo en que sí, eso es una grave amenaza. Lo que yo no lo veo es como un proceso de degeneración, lo veo como un proceso de crisis, como un proceso que puede ser superado. Mientras que hay personas que creen que esto es un proceso de decadencia, de degeneración que no tiene vuelta atrás. Es allí en donde no estoy de acuerdo, ¿no? Tienen una visión un poco lineal de la historia, o sube o baja, no hay... Sí, aunque claro, muchas veces se ha puesto de moda usar el término lineal casi como despreciativo, ¿no? O sea, esa persona tiene una mentalidad lineal. No, yo entiendo perfectamente esa argumentación y entiendo perfectamente el nivel de la amenaza, ¿no? Lo que pasa es que para determinar si una civilización entró en degeneración o en decadencia, tú no lo puedes determinar con una ventana temporal de 10, 20 años. ¿Me explico? Por supuesto. O sea, es mucho más amplio. Claro. Ahora, Federico, tú mencionaste ahorita un término que a mí me parece que también está ahorita en auge y que está en decadencia con esto, o mejor dicho, que está relacionado con quienes alegan que estamos en un proceso de decadencia sin precedentes, que es el término de orden mundial. Se habla mucho ahorita del nuevo orden mundial. Yo quería preguntarte, ¿cómo se definiría lo que es este nuevo orden mundial? ¿Qué es eso del nuevo orden mundial? Ok, lo primero que habría que decir es que justamente se habla de nuevo orden mundial porque existe un orden mundial y siempre han existido los órdenes mundiales, por lo menos desde la antigüedad. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano fue un orden mundial y el imperio del Islam en su expansión tuvo la pretensión de ser un orden mundial. Y un acontecimiento tan impresionante, tan crucial como fue el descubrimiento de América, creó un nuevo orden mundial. Claro. Y siempre hemos tenido eventos, toda una serie de eventos y acontecimientos importantes que han generado nuevos órdenes mundiales cuando han aparecido. La Reforma protestante creó una serie de guerras europeas. De ahí se llegó a la paz de Westfalia, y el modelo de Westfalia
fue la creación de un nuevo orden mundial y otros acontecimientos importantes, por ejemplo, la Revolución Americana, la Revolución de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, el surgimiento del Imperio Británico, la Revolución Industrial creó un nuevo orden mundial. Claro. Y ni hablar de los órdenes mundiales que surgieron después de las guerras mundiales. Después de la Primera Guerra Mundial, nada más y nada menos que cayó el Imperio Otomano. Eso fue un gran cambio. Después de la Segunda Guerra Mundial, ni hablar. Después de la Segunda Guerra Mundial se instauró un nuevo orden mundial, primero con la repartición del mundo en Yalta, ¿no? entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Y esa repartición creó un mundo bipolar. ¿Te refieres, si acaso para contextualizar a la audiencia, esa repartición que ocurre entre la Unión Soviética, Inglaterra y Estados Unidos, correcto? Sí, entre el bloque soviético y lo que se llama el bloque atlántico. Correcto. Okay. Ahí se genera la guerra, lo que se llama como la Guerra Fría. La Guerra Fría. Sí, exacto. Okay, la Guerra Fría. Seguir, por favor. Se crean organismos, los primeros organismos de verdadera gobernanza o gobernación mundial. Se crea la ONU, se crea un organismo como la OTAN, y muy importante, porque eso es algo que debemos tener muy presente. En lo económico están los famosos acuerdos de Bretton Woods, los cuales crean dos organismos sumamente importantes, internacional y el Banco Mundial. Pero y todo ese orden además genera otros acontecimientos. Por ejemplo, el proceso de descolonización que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, que es un proceso de descolonización ya no de América, sino de Asia y de África. Con ese proceso surge un concepto muy importante, el concepto del tercer mundo. Y ese concepto del tercer mundo genera una organización de gran poder internacional, que es la OPEP, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, una organización de tercer mundo, claro, pero con muchísimo poder. Y eso crea un desequilibrio. De hecho, este orden mundial, muchos estudiosos del tema creen que este nuevo orden mundial comienza a decaer, no con la caída de la Unión Soviética, sino que comienza a decaer con lo que pasó a principios de los años 70, con lo que se llama el Nixon Shock, cuando el dólar deja de ser una moneda atada al... Se elimina el patrón oro. Exacto, y en 1900, eso fue en 1971, y en 1973 está el embargo petrolero árabe, la crisis del petróleo. Pero hay otros acontecimientos que van cambiando esto, porque por ejemplo, mientras tanto, a partir de los años 80, va surgiendo la Unión Europea. Eso también crea unos cambios en el orden mundial. Y ni hablar desde luego que es la caída del bloque soviético en 1990-91, y esa caída del bloque soviético es precisamente la que activa el proceso actual que nos está llevando a lo que supuestamente es un nuevo orden mundial. ¿Qué caracteriza, qué lo diferencia de los anteriores? ¿Por qué se habla tanto de este, o al menos en mayor magnitud de lo que se hablaba antes? Sí. Bueno, hay gente que dice que lo que caracteriza a este nuevo orden mundial es que no va a ser bipolar, sino multipolar. Sí, puede ser que sea multipolar. Para mí lo que realmente caracteriza a este nuevo orden mundial es que el énfasis no está centrado en ningún país específico. Es un orden basado en un globalismo dirigido centralmente por una internacional de élites que no conocen fronteras. Mundo sin fronteras, ¿no? Y esta internacional de élites pretende un gobierno único. Y el otro hecho importante, que es el que alimenta esta pretensión de gobierno único, es lo que ya te nombré, que es que todo este nuevo orden mundial se basa no solo en el superpoder de las finanzas y del gran capital internacional, desde luego, pero es que eso siempre ha ocurrido, desde hace 5 siglos es así. No, la gran novedad es que hay un superpoder proporcionado por la ciencia y la tecnología que permite comunicación y coordinación instantánea, pero además permite otras cosas, permite el control de la sociedad, permite el control del individuo, permite la manipulación de la sociedad, de sus gustos,
permite no solamente el lavado, el clásico lavado cerebral, ¿no? Que era lo que se venía haciendo desde hacía tiempo, sino que además permite algo mucho más poderoso, algo que podría tener un impacto mucho más importante, que es el lavado de la realidad, la creación de una realidad alterna, que Sí, es lo que yo llamo la Matrix. Claro. Actualmente tienen más herramientas o tienen un conjunto de herramientas inéditas, tanto para coordinarse entre ellos como para aplicar sus determinadas políticas en la sociedad que antes nunca tuvieron. Se podría decir algo así. Esa es la Porque gran además novedad. yo justo te mencionaba hace rato también que a mí me llamaba mucho la atención este nivel de comunicación instantánea con el fenómeno del coronavirus, para aterrizar todo esto tal vez en un ejemplo concreto. La manera en la que se había gestionado el virus hasta el momento, pudimos ver que a inicios de enero todos los grandes medios de manera simultánea empezaron a hablar del mismo virus, con el mismo enfoque, mostrando las mismas imágenes y generando la misma visión de cómo eso iba a repercutir probablemente en la sociedad. Esto antes de que hubiese cuarentena o algo así. Luego vimos, por ejemplo, que casi todos los gobiernos empezaron a aplicar exactamente las mismas medidas de la misma manera y con los mismos argumentos también, e incluso empezaron a usar las mismas frases. Esta famosa frase de la nueva normalidad se hizo muy famosa y todavía está haciéndose muy famosa, y cosa que a mí me llama mucho la atención porque a mí me parece sumamente inverosímil que no haya discrepancias en cómo gestionar entre los distintos países un fenómeno que es inédito según ellos, es decir, que no tiene ningún tipo de precedentes más allá del SARS, más allá de los otros virus de la familia del coronavirus. Todos dicen esto es algo nuevo, no sabemos cómo manejarlo, y aún así todos empiezan a seguir exactamente las mismas directrices y de forma simultánea. Y eso yo lo quería relacionar también con otro tema que yo quería preguntarte, que es que, por cierto, también este virus se está usando como un pretexto para decir que hay que otorgarle todavía más poder y mayor confianza a instituciones como la ONU, como la OMS, e incluso más poder a las instituciones financieras globales, porque se le está diciendo a todos los países que se endeuden de manera masiva y que pidan y pidan y pidan préstamos. Bueno, y eso lo más característico que ha ocurrido para mí es que es la hiperamplificación mediática de la pandemia y sus riesgos. De forma de crear un ambiente mundial de miedo. Correcto. De miedo en la población, y mediante el miedo, todo el mundo lo sabe, se puede controlar con muchísima facilidad a la población. Claro. Eso para mí es lo que más ha caracterizado este manejo de la pandemia, del manejo de esta crisis, ¿no? Porque se han creado miedos irracionales, y la ciencia ha cumplido aquí un papel que para mí por un lado es siniestro. La ciencia juega un papel siniestro porque ha creado confusión. Primero, ¿el virus se transmite o no se transmite entre humanos? Que fue la primera discusión, que fue lo primero que dijo China, ¿te acuerdas? O sea, por supuesto. ¿Este virus se transmite, permanece en los objetos o no permanece en los objetos? Porque los objetos se contaminan con el contacto. ¿Se evita o no manual, se evita con mascarilla? ¿Se evita o no se evita con mascarilla? Entonces, ¿esto es una gripe fuerte o es una gripe distinta? ¿Qué es lo que mata a la gente? ¿La mata el virus o la mata, por ejemplo, en la población de la tercera edad? Esta gente, estos viejitos están muriendo por culpa del virus o porque ya tienen un cuadro complicado desde el punto de vista de la salud, ¿verdad? Con toda una serie de afecciones. Y el virus lo que hace es que, como una gripe fuerte, simplemente hace colapsar al organismo. Eso es una discusión. Pero en estos días incluso hay una cosa que... Eso es para volver loco a la gente, ese nivel de confusión. Ahora se está hablando de que a lo mejor el virus se transmite por vía aérea. Eso salió hace 2 días, sí. Esa fue la nueva de la OMS. Que incluso entonces, una ciencia... Que incluso tú estando en tu apartamento, el virus podría entrar por la ventana y te podía contagiar. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos a la ciencia en el papel de crear confusión. Por Dios. ¿Qué es eso? Sí, y hay una idea de que la ciencia tiene la última palabra absoluta en todo, y no se distingue el método científico, que es valioso, de lo que dice en determinado momento
una investigación específica. La gente no se da cuenta que tenemos una ciencia creando confusión y por lo tanto incertidumbre y por lo tanto miedo, porque las tres cosas son sinónimos, ¿verdad? Y tenemos a otro lado a cierto sector de la ciencia que está diciendo otras cosas, que tiene una versión distinta de lo que es la enfermedad, de lo que es esta infección, que ha quedado totalmente relegada en segundo plano. Totalmente. O sea, y se puede hablar de una conexión entre este nuevo orden mundial, tú hablabas de una élite mejor dicho, una internacional de élites. Se puede decir que está vinculada esta internacional de élites con las grandes instituciones científicas del mundo. Se puede hablar de que las grandes farmacéuticas, que hay quien puede argumentar que hoy día la industria farmacéutica tiene el mismo poder que pudo haber tenido la industria petrolera o que pudo haber tenido la industria bancaria hasta cierto punto, están vinculadas con este nuevo orden mundial o con esta élite internacional, o mejor dicho, esta internacional de élites. Sin duda, sin la menor duda. Claro. Y más aún porque la globalización, este tipo de globalización, les ha proporcionado un poder sin precedentes a todas estas corporaciones que son internacionales, o son multinacionales, son transnacionales, sin la menor duda. Eso forma parte de todo este sistema de poderes que puede perfectamente coordinarse, y la coordinación la hemos visto cuando aparece como protagonista de esta pandemia ni siquiera no solamente una Big Pharma, ¿no? Las grandes transnacionales de la farmacéutica, sino que aparece un personaje como Bill Gates. Pero por favor, o sea, es que incluso con Bill Gates vemos que la cosa va más allá